Las 7 escalas exóticas más extrañas de Japón. Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este video. Estas son mis escalas japonesas favoritas. Estas escalas son aproximaciones a sonidos similares de esta cultura, ya que su sistema musical es diferente al de Occidente. Así que podemos tomarlas como referencia para evocar un sonido de este tipo en guitarra. Algunas de estas escalas pueden ser similares a modos, omitiendo o añadiendo notas. Como siempre, la tónica es importante para poder reconocer el sonido de estas escalas. Te recomiendo que utilices un drone musical o un backing track para practicarlas como te voy a enseñar hoy. Y también te animo a que crees tus propias ideas, melodías, riffs o licks con estos sonidos. Muchos de estos sonidos son territorio poco explorado en rock o metal. Podríamos nombrar a Marty Friedman y Jason Becker como pioneros de incluir estos sonidos, sobre todo en su época de cacophony. Así que te garantizo que vas a encontrar sonidos refrescantes y nuevos con estas escalas. Te voy a enseñar una posición por cada escala porque considero que con eso es suficiente para entender el sonido y después vas a poder desarrollarla fácilmente por el resto del diapasón. Te voy a explicar todas estas escalas desde la. Recuerda que te dejo los archivos en PDF y Guitar Pro en Patreon. Y si quieres explorar muchas más de este tipo de sonoridades exóticas, te recomiendo mi libro 50 escalas exóticas. Ahora sí, trae tu guitarra y comencemos. La primera escala es Kumoi. Su fórmula interválica es tónica, segunda menor, cuarta justa, quinta justa y sexta menor. Por ejemplo, desde la, si bemol, re, mi y fa. Es similar al modo de la frigio, así que la puedes usar en una situación de la frigio, pero también puedes probarla sobre un la quinta, un la mayor, la menor o la sus 4. La siguiente escala es Irahoshi. Su fórmula es tónica, segunda mayor, tercera menor, quinta justa y sexta menor. Por ejemplo, desde la sería la, si, do, mi, fa. Por ejemplo, esta escala es similar al modo de la eólico, omitiendo dos de sus notas. La podemos utilizar sobre un la quinta o sobre un la menor, o sobre una situación en la que usaríamos la eólico, por ejemplo. Iguato, fórmula interválica tónica, segunda menor, cuarta justa, quinta disminuida y séptima menor. Por ejemplo, desde la sería la, si bemol, re, mi bemol, sol. Esta escala iguato podemos compararla con el modo de la locrio, omitiendo dos notas. Y podemos utilizarla sobre un la mayor con quinta disminuida, sobre un triada de la disminuido o sobre un acorde tétrada la menor séptima bemol 5 o semidisminuido. Akikase, fórmula interválica tónica, segunda mayor, tercera menor, quinta justa y sexta mayor. Por ejemplo, desde la, si, do, mi y fa sostenido. Podemos comparar esta escala Akikase con el modo de la dórico, omitiendo dos notas. Así que la podemos utilizar en un contexto de la dórico, pero también sobre un acorde de la quinta o la menor.
Coquín, fórmula interválica tónica, segunda mayor, cuarta justa, quinta justa y sexta menor. Por ejemplo, desde la, si, re, mi, fa. Podemos también ver que es similar al modo de la eólico, omitiendo dos notas. Podemos intentar esta escala sobre un acorde la quinta, un la mayor, la menor, la sus 4 o la sus 2. Okinawa, fórmula interválica tónica, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, séptima mayor. Por ejemplo, desde la, do sostenido, re, mi, sol sostenido. Esta es la primera escala pentatónica japonesa que tiene una sonoridad mayor porque tiene tercera mayor, el do sostenido. Así que podemos compararla con el modo de la jónico o la mayor omitiendo dos notas. Puedes usar esta escala sobre un la quinta, un la mayor, un la más 7 o un la sus 4. In-sen, fórmula interválica tónica, segunda menor, cuarta justa, quinta justa, séptima menor. Por ejemplo, desde la, si bemol, re, mi, sol. También podemos comparar esta escala con el modo de la frigio, por ejemplo. Podemos utilizarla en un contexto de la frigio. Y también sobre un la quinta, un la mayor, la menor, la sus 4, la menor séptima, la séptima dominante, etc. En la descripción de este video te dejo el enlace a estos drones para que puedas practicar utilizando una nota constante. Y por supuesto te animo a que lo practiques en todas las tonalidades, no solamente en la. Espero te pueda ser de utilidad estas herramientas, practícalas, déjame tu comentario y te espero en el próximo video. Un abrazo. Me gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas. Te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com. Y si estás en España, tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.